Vamos a estar recordando una palabra. Yo sé que todos han oído hablar de este tema y varias veces hermanos han predicado aquí esta palabra. Y vamos a leer un texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Ubíquese ahí, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14. Le damos la gloria al Señor. Pero antes de leerlo, Juan 14, versículo 15. Vamos a estar recordando en esta noche una palabra que, como les dije, está en Juan capítulo ¿qué? 14. Es buena memoria, buena retentiva. Juan capítulo 14, versículo 15. En la versión Reina Valera tiene el título de la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a recordar esta palabra que es poderosa. Toda la palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos lo creen? Toda. Bendito sea el nombre del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta preciosa noche. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, que es poderoso, Señor. Gracias, Dios. Gracias te damos, Padre. La promesa del Espíritu Santo es el título de este pasaje que hemos leído. Un tema muy interesante y de constante y permanente actualidad. El tema del Espíritu Santo, que el Señor siempre lo tuvo muy presente al momento que resucitó y se fue a los cielos. Antes de irse, le dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén para que recibiesen la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Usted sabe que desde la antigüedad el Padre Celestial, Dios Todopoderoso, hizo una promesa de enviar su Espíritu, el Espíritu Santo, a toda carne, como dice
en Jeremías, en Ezequiel capítulo 36, también en Isaías 44 y en Joel 2:28. Dice que Él iba a enviar su espíritu sobre toda persona, sobre toda carne. Esa es la promesa que hizo el Señor. En Ezequiel 36 dice, vamos a leer Ezequiel 36, versículo 25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es la promesa que está en varios profetas de la antigüedad, que el Padre hizo de enviar su Espíritu Santo. O sea, es algo que Dios, dentro de su plan para la humanidad, Él ya lo previó desde la antigüedad, de enviar su Espíritu Santo, porque nosotros en estos tiempos se evidencia más que necesitamos el Espíritu Santo. Esta promesa que hizo el Padre de la antigüedad es porque Él sabía en su presencia, en su preconocimiento, en omnisciencia que Él tiene, que íbamos a necesitar mucho más ahora el Espíritu Santo que los antiguos. O sea que el Espíritu Santo está desde la creación del mundo hasta nuestros días. Pero en la antigüedad el Espíritu Santo actuaba como de manera puntual sobre ciertas personas por determinado tiempo y después se iba. Desde el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino a quedarse de una manera permanente en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Espíritu Santo está aquí todo el tiempo. Él no se va, Él está todo el tiempo con nosotros. Entonces, porque el Señor lo dijo, versículo 16 que leímos de Juan 14, y yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. O sea, es para siempre. El Espíritu Santo no es por un ratico, no es que un domingo es que Él está aquí, o nosotros venimos a buscar. No, el Espíritu Santo está con nosotros. El plan del Señor es que el Espíritu Santo esté en nosotros, o sea, dentro de nosotros. Si nosotros leemos 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, o la misma 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, ahí dice que el Espíritu Santo mora, vive en nosotros, y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Puede consultar 1 Corintios 3 16 y 1 Corintios 6 19. El Espíritu Santo vive, mora en el creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es importante que nosotros demos el lugar que se merece al Espíritu Santo. Ya desde hace tiempo, ya los cristianos no llamamos que es la tercera persona de la Trinidad, como decía anteriormente. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios, ¿no es cierto? Es Dios. Entonces, como tal, merece toda la importancia que Él, como Dios, implica. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo es tan importante para nosotros los cristianos? Porque el Señor Jesucristo, el Padre, bueno, el Padre lo dijo de la antigüedad, pero el Señor Jesús también lo confirmó en Lucas, capítulo 24, si mal no estoy, y en Hechos de los Apóstoles, también lo repite, capítulo 1, dice, Lucas 24, 49, o en Hechos de los Apóstoles 1, 5, vamos a leer, dice, Hechos de los Apóstoles 1, 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vean lo que dice. Aquí habla de dos bautizos, dos bautismos, el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces Juan bautizaba con agua, y él dijo, él también lo dijo, hay uno más poderoso que yo, que viene tras mí, que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Dijo el mismo Juan el Bautista. Entonces es importante que nosotros como cristianos nos aseguremos que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Amén.
¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su vida? ¿Cuántos han sido bautizados por el Espíritu Santo? Cada uno debe tener ese convencimiento, si lo ha sido o no lo ha sido. Si no lo ha sido, pedirle a Dios. Ahora, más adelante vamos a ver cómo se obtiene al Espíritu Santo, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Cómo obtener el Espíritu Santo en su vida? Entonces, es bien importante que nosotros sepamos que el Espíritu Santo viene a cumplir varias funciones aquí en la iglesia de Jesucristo y sobre la tierra. Muchas veces se piensa que la función más importante del Espíritu Santo es hacer milagros, liberaciones, sanidad, y eso es importante, pero lo más importante que viene a hacer el Espíritu Santo sobre el creyente es lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, ¿qué dijo? Hablando con Nicodemo, que era un fariseo de aquel entonces, le dijo: Nicodemo, es necesario, ¿cómo dice? Necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y en el 5 le dice: Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu, y el Espíritu está con mayúscula, el Espíritu Santo, para entrar en el reino de Dios. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Mire la importancia. El Señor Jesucristo le dijo eso a Nicodemo, y antes de irse se lo dijo a los apóstoles, a los discípulos: quédense allí en Jerusalén para que reciban la promesa del Padre sobre ustedes. Y eso se cumplió el día de Pentecostés, por primera vez. Vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto, y fueron todos no solamente bautizados, sino llenos del Espíritu Santo. Por eso hablaron en nuevas lenguas. Hay gente que se confunde, que piensa que una persona, si no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo. Es un error. Una persona puede tener el Espíritu Santo y no hablar lengua, porque las lenguas son un don o una manifestación de la llenura del Espíritu Santo, que es otra cosa. Pero una persona que ha sido bautizada tiene unos beneficios que son ineludibles, o, ¿cómo diría?, indispensables para un cristiano. Número uno, lo que habló Jesucristo con Nicodemo: nace de nuevo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa nacer del agua y del Espíritu? Ahí agua simboliza la palabra. Por eso el Señor Jesús también le dijo a los discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor o la escuchamos, esa palabra va limpiándonos, nos limpia interiormente, limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida, hace que nosotros repudiemos el pecado, que aunque no podamos de pronto dejarlo todo de una vez, pero comenzamos esa batalla contra el pecado. Eso hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, una de las cosas que viene a hacer es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces ahí, a la persona que le interesa realmente seguir al Señor, lo convence de pecado, le convence que está en pecado, y la persona se arrepiente de ese pecado, se arrepiente de su maldad. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces es importante que nosotros estemos apercibidos, conscientes de que necesitamos al Espíritu Santo activado en nuestra vida. Una persona que no tiene el Espíritu Santo está muerto espiritualmente. Ahora, es bueno decir que cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo interviene en esa persona, por eso lo convence de pecado en ese momento. No es que la persona no haya tenido ya ninguna relación con el Espíritu Santo, de ahí comienza la relación del Espíritu Santo. Pero es necesario, como dijo el apóstol Pedro, Hechos del Apóstol del capítulo 2, por allá el versículo 39, 35 en adelante, que después que vino el Espíritu Santo ese día Pentecostés sobre los 120 que estaban en el aposento alto, el apóstol Pedro, puesto en pie, dio un discurso y dice que los judíos que estaban ahí escuchando se compungieron de corazón, o sea, se conmovieron y le dijeron: varones, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Y el apóstol Pedro le dijo: arrepiéntanse y bautícese en agua para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que el apóstol Pedro tenía bien claro que no solamente es arrepentirse y bautizarse en agua, sino recibir el Espíritu Santo. Entonces, si se da cuenta de la importancia del Espíritu Santo, el Señor Jesús siempre lo enfatizó, hasta el último día cuando se iba.
Y dijo, no lo dejaré solo, le mandaré otro consolador, el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro también lo dice cuando le preguntan. Le dice, arrepiéntase, bautícese en agua y reciban el don del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es primordial para la vida de un cristiano. Un cristiano sin Espíritu Santo, yo creo que eso es un contrasentido. Necesitamos el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos da vida espiritual. ¿Cuánto lo creen? Amén. El Espíritu Santo es lo que nos vivifica. Si no tenemos el Espíritu Santo, estamos muertos espiritualmente. El Espíritu Santo es el que da vida espiritual, que es lo que el Señor quiere para todos los creyentes. Mira, hay personas, como dice en Hechos Apóstoles capítulo 19, hay un caso de unos hermanos de la iglesia de Éfeso, en aquel tiempo, que estas personas eran discípulos de Juan, conocían del Señor, Juan ya le había predicado, ya Juan había muerto hace unos 30 años atrás, y ellos seguían siendo discípulos de Juan, fueron bautizados en agua, y el apóstol Pablo llegó y le preguntó, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Oiga la pregunta que le hacen y la respuesta que dan. ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, o sea, no tenían ni idea, o sea, eran creyentes. Por eso no es totalmente cierto que una persona apenas cree, tiene el Espíritu Santo. Dios es soberano y hay casos, y yo he sido hasta testigo de eso, que personas recién convertidas reciben el Espíritu Santo. Personas que se bautizan en agua enseguida reciben el Espíritu Santo, pero esa no es la regla general. A la mayoría nos toca hacer lo que dice la palabra del Señor. Ahí donde termina el Padre Nuestro, que dice la palabra, si ustedes siendo padres saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? O sea que hay que pedirlo, hay que anhelarlo al Espíritu Santo para obtenerlo. Entonces, fíjense, esos creyentes, eran creyentes, discípulos de Juan, no habían recibido el Espíritu Santo y eran creyentes. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, es importante que nosotros nos esperemos por tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Hay enseñanzas que dicen, no, que apenas usted hizo la oración de fe, automáticamente el Espíritu Santo vino a su vida. Es una posición que, bueno, yo no le encuentro una justificación sólida en toda la Escritura, que yo me la he leído, gloria a Dios, varias veces, tratando de encontrar una justificación de esa posición, que yo también la creía, porque a eso me lo enseñaron cuando me convertí. Es más, cuando yo me convertí, me dijeron, ahora usted es un hijo de Dios y hace parte de la iglesia de Jesucristo. Y yo me la creí. Pero resulta que para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. O sea, lo que nos hace ser a uno un hijo de Dios es nacer de nuevo, o sea, nacer del Espíritu Santo. Y para ser parte de la iglesia de Jesucristo, busque 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Vamos a leerlo rápidamente. 1 Corintios 12, 13. Para ver qué dice la palabra del Señor. Cuando hacemos parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Dice, 1 Corintios 12, 13. Ahí habla de los dones espirituales. Y dice, porque por un solo espíritu, note que ahí espíritu está en mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Hay que ver espíritu en el Nuevo Testamento en mayúscula, quiere decir el Espíritu Santo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué está diciendo? Que por el mismo Espíritu Santo fuimos todos bautizados. ¿En qué fuimos bautizados? En un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y qué es bautizarse? Bautizarse es ser sumergido. Así como cuando se bautiza en agua, a la persona la sumergen, al creyente lo sumergen en agua. Asimismo, cuando es bautismo en el Espíritu Santo viene sobre la persona y lo sumerge en el mismo Espíritu Santo y lo hace parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, cuando la persona realmente hace parte de la verdadera iglesia de Jesucristo, nosotros podemos pertenecer a una congregación, pero eso automáticamente no nos hace miembros de la iglesia verdadera de Jesucristo. Las personas que tienen el Espíritu Santo son los que hacen parte del cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12, 13.
Ahí fuimos bautizados en un solo cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que realmente somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo ha hecho la obra en nosotros. Como dice el libro de Romanos, capítulo 8, que el mismo Espíritu nosotros da testimonio que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu nos dice, es un convencimiento interior que lleva el creyente si realmente el Espíritu Santo mora, vive en nosotros. O sea, no es que, claro, lógicamente hay evidencia de pronto externa, pero también hay personas que pueden mostrar la apariencia de que son cristianos y no lo son, porque el cristiano se conoce también por los frutos, por el fruto del Espíritu Santo. Eso es una evidencia. Si la persona realmente en su vida tuvo un cambio, usted no conocía a la persona, de pronto la conoció y vio que hay un cambio hacia lo bueno, dice, algo pasó con esta persona, transformó su vida. Ese alguien o algo realmente el Espíritu Santo que llevó su vida lo transformó de una manera radical, cambió su vida y muestra entonces el fruto del Espíritu Santo. El Señor, Él hizo esa promesa desde la antigüedad, no por capricho, sino porque sabe que lo necesitamos. Nosotros necesitamos para este tiempo el Espíritu Santo, porque hay mucho engaño. El Señor Jesucristo, cuando los discípulos le preguntaron cuáles serán las señales del fin, cuándo vendrá el fin del mundo, es lo primero que les dijo: mirad que nadie os engañe. Fue lo primero que dijo el Señor Jesucristo. Y en estos tiempos hay engaño. Y el engaño, como yo siempre he dicho, a la iglesia cristiana no va a venir aquí no va a venir a predicar un musulmán, ni un testigo de Jehová, ni un aracrista, ¿no es cierto? Va a venir una persona como yo así, similar, que se para en el púlpito y lanza herejía, lanza doctrina falsa. Y la gente no se da cuenta, porque el apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 2, dice que en aquellos tiempos hubo falsos profetas, como en este tiempo va a haber falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente, la gente no se da cuenta de las enseñanzas falsas que se lanzan desde los púlpitos. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros como cristianos necesitamos el Espíritu Santo también. ¿Para qué? Para tener discernimiento de espíritu. No es para ver los espíritus, eso que uno dice, un espíritu demoníaco, no. El espíritu que motiva a una persona cuando está predicando la palabra del Señor, que usted pueda discernir si lo que yo le estoy diciendo viene de parte de Dios o no. Nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo para eso, para que usted pueda discernir realmente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Necesitamos el Espíritu Santo, mi hermano. Nosotros como cristianos no podemos vivir sin el Espíritu Santo, es un contrasentido. Cristiano que no tiene el Espíritu Santo, Dios mío, yo me atrevo a decir que no es cristiano. Necesitamos al Espíritu Santo, es el que nos vivifica, el que nos da vida. Si no, ¿para qué nos mandó el Señor? De luz, para que viniera aquí a pasear, o para que la gente, algunos vivos, hagan un show, un espectáculo de sanidades y engañen a la gente y le metan la mano en el bolsillo, como están haciendo muchos. Utilizan los dones espirituales como mercadería. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, precisamente en los dones espirituales está el discernimiento de espíritu, que está haciendo tanta falta en nuestras congregaciones, para no caer en errores, para que no nos engañen, para cuando vengan cosas que son difíciles de entender, buscamos siempre la dirección de Dios, nos vamos en oración, no contendemos con el hermano, la palabra de Dios no para contención. Si alguien tiene error, si yo estoy en error, el hermano, oye hermano, ven acá, usted dijo esto, conforme a la palabra, mire, usted está equivocado. Y si la persona tiene la humildad, reconoce el error. Pero si es altiva, si es soberbio, nunca va a reconocer el error. Y si es soberbio, yo creo que el Espíritu Santo no está con él. Porque hay personas que saben la Biblia y no tienen el Espíritu Santo. Saben bastante Biblia. Yo me he encontrado con personas así, hasta viciosos. Una mujer viciosa que fuimos a evangelizar, estábamos evangelizando en las colinas hace ya algunos años. Y nos metimos y nos topamos, no sé con quién iba yo, que iba conmigo ahí. Nos topamos con una caleta y estaba la mujer consumiendo droga. Y comenzamos a hablarle, y yo le hablé de la palabra, y esa mujer sabía de Biblia, yo creo que más que yo, sabía bastante el versículo y todo lo sabía. Y yo, no, es que yo una vez asistí a la iglesia y tenía el cigarrillo de marihuana en la mano, imagínese usted, y sabe Biblia. O sea que hay personas que pueden predicarle la palabra del Señor
pero no necesariamente son cristianos, no han nacido nuevos, no tienen el Espíritu Santo. Entonces, por eso se necesita el discernimiento de espíritu para saber realmente si esa persona viene de parte de Dios. Porque hay muchas personas que predican de Dios, pero no vienen de parte de Dios. Amén. Hay muchos que predican de Dios, pero no vienen de parte de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, además de que el Espíritu Santo nos garantiza hacer parte de la Iglesia de Jesucristo y de hacer parte del reino de Dios, también el Espíritu Santo nos guía a vivir en esta tierra de la manera que Dios quiere que vivamos. Por eso en Gálatas capítulo 5, ¿qué nos dice? Capítulo 5, versículo 21, vamos a leerlo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, vamos a leer 16, después saltamos al 25. El 16, Gálatas 5, 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ve lo que dice? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu, o sea, el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Entonces ahí viene la lista de las obras de la carne, pero en el 25 dice, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir ese versículo? Si el Espíritu Santo nos dio vida, nos vivificó, nos dio vida espiritual, debemos andar guiados por el Espíritu Santo. O sea, la idea, lo que Dios quiere es que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Hay personas que dicen, no, es que la Biblia es mi manual y yo me sigo por la Biblia, lo que no esté en la Biblia no lo hago. Hay cosas de la vida diaria que usted no va a conseguir en la Biblia. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, el Señor lo guía. Cuando los apóstoles estaban predicando, el apóstol Pablo y los otros apóstoles, ellos querían ir a una región y el Señor le dijo, no, vayan para allá a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habló, los guió y los llevó a Macedonia. Allá fueron a Filipo. ¿Por qué? Porque ellos querían ir a Asia Menor, que era una provincia del Imperio Romano en aquel entonces, y el Señor le dijo, no, vayan a la izquierda, a Macedonia. Macedonia queda más o menos en la zona de Grecia, y desde allí, ellos como no tenían la visión que Dios tenía, desde ahí ya estaban en Europa, y el Evangelio comenzó desde ahí a expandirse hacia Europa, y de Europa saltó para América, y de América del Norte a Sudamérica. Pero esa visión no la tenían los apóstoles que estaban evangelizando. Por eso el Señor le dijo, no vayan a Asia Menor, vayan a Macedonia, Filipo y esas regiones por ahí. Y de ahí el Evangelio subió a Suiza, a Alemania, a esos países de por ahí, y después se extendió hasta llegar a Norteamérica y después a nosotros en Sudamérica. Entonces, el Espíritu Santo también nos guía hasta las decisiones diarias. Para tomar una decisión trascendental o no trascendental en su vida, ore al Señor y dígale, Señor, guíame. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, con seguridad lo va a guiar. Entonces, el Espíritu Santo no solamente para salvación, para ser parte de la iglesia, para ser parte del reino de Dios, sino también para guiarnos en los asuntos de esta tierra. Gloria al nombre del Señor. Para que nuestras decisiones sean las decisiones conforme a la guía de Dios. Eso es lo que el Señor desea. Entonces, si nosotros ya vivimos por el Espíritu Santo, dejémonos guiar también por el Espíritu Santo, que es lo que el Señor desea. Entonces, el Espíritu Santo vino a cumplir múltiples funciones. El Señor Jesucristo dijo que Él nos va a recordar todas las cosas que Él habló. Dice también que Él nos consuela. También el Espíritu Santo nos llena, nos inviste de poder, como dijo el Señor Jesucristo, que vente a Jerusalén para que sea investido de poder. O sea, tiene múltiples funciones del Espíritu Santo. O sea, que nosotros no somos, como cristianos, no somos criaturas indefensas a merced del enemigo que va a hacer y deshacer con nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que dar la batalla con las armas y las herramientas que el Señor nos ha dado. La oración, el ayuno, la vigilia, el Espíritu Santo en nuestra vida, para estar bien preparados, porque nuestra batalla
es espiritual y nosotros tenemos que batallar también por nuestra familia. ¿Cuántos tienen familia aquí? Todos tienen familia. ¿Cuántos tienen familia aquí? Amén, todos tenemos familia. Tenemos que batallar por nuestra familia. Y esa es una batalla espiritual. Y eso se hace con el Espíritu Santo, no es con nuestro propio espíritu. No en la carne, sino con el Espíritu Santo. Su batalla por sus hijos, su batalla por su marido, por su tía, por su mamá, por cualquier familiar, es con la ayuda, la guía del Espíritu Santo de Dios, para que usted realmente dé una batalla efectiva, porque nuestra guerra, nuestra batalla es espiritual. Entonces, no arremeta contra el hijo, no arremeta contra el esposo, la esposa, el familiar, sino vea qué lo está incitando al pecado, a la maldad, o a ir por el mal camino, para que usted dé una batalla efectiva, guiado por el Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, esta corta reflexión es para volvernos a lo fundamental. Esto es algo que el Señor Jesucristo enseñó sobre el Espíritu Santo. Él le dio a los discípulos: no se vayan hasta que no reciban el Espíritu Santo y reciban poder para que sean testigos. Y ahí está, porque el Señor Jesucristo tiene la visión siempre del evangelismo. Por eso mucha gente no le gusta, hay que confesar, evangelizar, pero hay que hacer esfuerzo, porque el Señor manda eso. Y tenemos que hacer esfuerzo por evangelizar, porque es una manera de demostrar el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón hacia los demás. Porque así como Dios ama a las personas del mundo para que no se pierdan, Él quiere que nosotros tengamos ese mismo sentir, ese mismo amor, y evangelicemos. El evangelismo se hace por amor. Pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, ese amor no existe. Porque sepa usted que por lo menos en el mundo hay dos clases de amor: un amor que es natural y el amor que viene de parte de Dios. Hay personas que tienen un amor y es un amor que nace de una manera natural hacia otra persona. Por ejemplo, el amor de una madre hacia un hijo, que puede convertirse en un amor de parte de Dios, pero generalmente es natural. Porque una madre que es desalmada, que es pecadora, empedernida, tiene un hijo y lo ama, pero ese amor no proviene de Dios. El amor que proviene de Dios es que dice en Hechos de los Apóstoles, le debo la cita exacta, que dice que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. ¿Quién derrama el amor de Dios? El Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es bien importante, trascendental, ineludible, que nosotros nos aseguremos que el Espíritu Santo vive, mora en nosotros. Para realmente ser verdaderos cristianos necesitamos el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, esto es una palabra de exhortación en amor que les he traído esta noche para que escudriñemos la Escritura. Y si algo no le parece bien, investigue, estudie, pregunte a los que saben más. Nosotros nos apoyamos en las personas que saben más que nosotros y les preguntamos. Yo hago preguntas cuando no sé una cosa. Yo tengo esta duda. Apóstol Pedro, si mal no estoy, dice que en la Escritura hay cosas que son difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su propio beneficio. Pero nosotros no estamos en ese plan, nosotros estamos en el plan de que esas cosas que son difíciles las consultamos, averiguamos, estudiamos, pedimos la dirección de Dios primero y aprendemos. Y no caemos en falsa doctrina. Porque sepa usted, hay hasta doctrinas que viven años y años en concilio que son equivocadas, son falsas. Y la gente sigue porque, no, es que aquí se cree eso. Entonces nos toca revisar bien las cosas. Y eso sí, creerle a los que llevan muchos años también, que han estudiado la palabra, gente que se ha preparado mucho, hasta han estudiado el idioma original en el cual ha sido escrito el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el hebreo, el arameo y el griego, que fueron los idiomas en que se escribió la Biblia, porque hay cosas que en la traducción pierden el sentido. Pero lo importante es que nosotros, la duda que tengamos, la tratemos de aclarar, no quedarnos con esa ahí, sino aprender. Nosotros todos estamos estudiando la palabra, nunca somos ni maestros, ni nada de eso, sino somos estudiantes de la palabra de Dios. Amén. Entonces nos toca aprender de la palabra de Dios. Bueno, decir, esta noche finalizamos
esta corta reflexión de la palabra, dándole la gracia al Señor